Y mira, ahorita que lo mencionas, es difícil cuando es en tu casa, es difícil cuando es en el trabajo. El punto es ese, encontrar los apoyos para no tener miedo, para no callarte y enfrentar la situación, porque ninguna merece vivir algo así. Entonces está interesante la plática que tuvimos el día de hoy, que vamos a estar presentando, Cari, y que si alguien que nos esté escuchando ha vivido violencia, porque déjate digo algo, Cari, en esta plática vamos a conocer cuáles son esos niveles de violencia que hay que poner atención. Como los para identificarlos. Sí, y deja tú, o sea, yo me quedé sorprendida porque creo hay que unos... llaman violentómetro, ¿no? Sí, ¿sí? Hay unos que tú dirías, ay, pues es un chistecillo, es una bromilla. Y cómo ya generan violencia en una persona. Entonces eso lo platicamos, lo vamos a ver en la entrevista, y es importante que aprovechemos las herramientas, lo que se nos ofrece para ser fuertes y no dejarnos vencer. Como tener ese acompañamiento, sí. El acompañamiento de más mujeres o de más personas que te puedan asesorar, ¿no? En el camino. Así es, sí, claro. Porque sí está muy interesante. Ya ahorita nos indica el señor productor que bueno, te digo, esta tarde agradeciendo muchísimo toda la plática que se dio, muy amena, y que además vamos a tener al final toda esta información de a dónde llamar, a dónde acercarte, los datos, ¿no? Que a veces necesitas, que no los tienes a la mano, y que cuando estás asustada, cuando estás en no se sabe qué nervio, hacer. No sabes qué hacer. Ni siquiera te llega la idea, ¿no? Es como te bloqueas. Claro. Y que bueno, pues el mismo estrés, yo creo, sí, ¿no? El mismo estrés te permite bloquear y no pensar en el momento. Claro, y es que es como dices tú, no es fácil. No es nada fácil. Cuando estamos fuera del círculo, aconsejar es muy fácil, sí, ¿no? Claro, pero vivirlo no es lo mismo. Pero vivirlo, y tal vez el terror, tal vez el miedo, tal vez te bloquea, no te permite ver más allá, no te permite ver, y aunque te lo digan, y aunque seamos muy claros, sí es muy difícil. Pero lo importante es como que aceptarlo, detectarlo, aceptarlo y aceptar la ayuda, porque, insisto, ahora hay muchas herramientas para enfrentar este tipo de situaciones. Años atrás, otras mujeres no tenían todos estos apoyos como ahora se dan, y entonces tienen la oportunidad de decir, vamos a salir de ese pozo en el que estamos sufriendo. Porque no tenemos por qué estar sufriendo. Entonces vamos a la entrevista, y bueno, ahí vamos especificando, regresamos ahorita. Si tienen algo que compartir con nosotros, sí, algún comentario, si conoces de alguien, algún caso o cómo le hizo, o si es algo a la ayuda que recibió, etcétera, ¿no? Y ahora que vayan identificando, a lo mejor tú dices, no, yo nunca he sufrido de violencia, pero ahorita que hablemos de eso y puedas identificar, ya a lo mejor digas, entonces yo sí viví violencia. Entonces si lo quieres compartir puedes hacerlo a través del inbox, y si quieres que sea anónima, y si no, vamos a tener llamadas. Ahí ya aparece el número en pantalla. Ojalá ya tengamos algún valiente, alguna mujer valiente. Va a ser difícil, ¿no? Pero si no, después, pero si después, que lo manden poniendo la historia, y se dice anónima, también se vale. Y digo, a lo mejor por el hecho de solo opinar, ¿no? Claro. El valiente, me refiero a que se anime a marcar. A marcar, claro. Pero bueno, entonces vámonos a la entrevista. Ahorita regresamos, y de verdad, si tiene algo que compartir con nosotros, lo puede hacer de manera anónima. Y la entrevista va a ser visual también, ¿verdad? Sí, es bien video, ahora sí le hicieron el video. Órale. Me tuve que bañar, Cari. Y con este frío. Yo ni cómo decir ahorra el agua, me bañé con la de la lluvia. La de la afuera. Pues vamos a la entrevista. Bienvenidos, esto es El Chalecito, hoy en este tema tan interesante, tan importante, hablando de violencia en contra de la mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del Chalecito? Yo estoy súper contenta porque cada vez nos acercamos a tantas mujeres,
Y hoy el tema es bastante interesante. Por eso tenemos una súper invitada. Gracias. ¿Cómo estás, hermosa? Necesito presentarte oficialmente. Gracias. ¿Verdad? Con nosotros Elisa Estrada de la Secretaría de las Mujeres en Apodaca. Así es. Elisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy contenta de que estén aquí con nosotros, tú y todo tu auditorio. Así es, que nos acompañen porque vamos a aprender mucho contigo. Y es que luego surgen tantas dudas con respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Y no solamente en el municipio de Apodaca, lo vemos en otros municipios, los vemos en otras ciudades, incluso en otros países, hablando de la violencia contra la mujer. Así es un fenómeno que ha venido presentándose cada vez más y que además tiene muchos elementos técnicos que debemos conocer, porque al final de cuentas la violencia es algo que podemos evitar, que podemos combatir con las herramientas adecuadas. Elisa, ¿cuándo podemos ver que realmente es violencia? ¿Cuáles son esos detalles que nosotros decimos, esto ya brincó la línea y es violencia? Quiero decirles que la violencia ha venido a asentarse en la sociedad. Entonces, muchas cosas que nosotros no vemos, que tenemos normalizadas, son violencia. Aquí yo tengo uno de los instrumentos más famosos que hay muchos formatos, ¿verdad? Este diseño viene así, otro es como una regla, otro es como un iceberg, y se llama violentómetro. Estos violentómetros traen alrededor de 30 puntos de violencia para que tú sepas cuál es la violencia leve, la violencia de riesgo medio y la violencia de riesgo alto. Y además te dicen qué debes hacer. Entonces, por ejemplo, algunos elementos de la violencia leve puede ser que te hagan bromas hirientes, que te chantajeen, que te celen, que te culpen, que te ridiculicen, que te humillen en público. Eso es una violencia leve, son red flags. Tú ahí debes poner atención. Que es como muy simple, pero se puede vivir en casa entre broma y broma, en la escuela, con amigos, pero si te lastima ya es como una alertita, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues poner cuidado, tener mucho cuidado, porque esos son signos de una violencia que puede aumentar. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son algunos elementos de una violencia media. Cuando te controlan, cuando te prohíben, cuando te dicen cómo vestirte, cuando te golpean jugando, cuando te dan una cachetadita, cuando te dan una pateadita. Esas cosas son una violencia de un riesgo medio. Tú ahí ya tienes que poner atención y tienes que reaccionar. Elisa, a ver, ahí en el hecho que se menciona, te indican cómo vestirte, ¿aplica con los padres? O sea, ¿aplica que si tu papá o tu mamá te dan una línea de vestimenta? Digo, porque te lo pregunto de la manera más natural, ¿no? Y con todo respeto, porque a veces como papás, pues, oye, no me parece, no esto, no lo otro, o en el pedir dar. Exactamente, porque debemos advertir que los padres tienen una función distinta que tu pareja. Tus padres te dan un acompañamiento y te van educando, te dan una crianza y buscan protegerte. No quiere decir que un padre o una madre no puede ejercer violencia, y también puede ser que cuando un padre o una madre te dice cómo vestirte, lo que está haciendo es tratar de controlarte. Pero en la mayoría de los casos, y creo que las diferencias son evidentes, lo que están haciendo es mostrándote experiencias sociales, mostrándote cómo es las formas de la educación o de los códigos sociales en los que te manejas. Entonces te dicen, esta es una boda, se espera que tú vayas un poco más elegante, no busques este pantalón de mezclilla tan sencillo, aquí se busca que vas a hacer una celebración, busca un vestido, busca una forma más elegante de vestirte. Aquí te están compartiendo un conocimiento que quizá no sabes. No es lo mismo que tu pareja, que no tiene por qué educarte, vaya y te diga, pues creo que te ves muy mal. Sí, claro, creo muy distinto. Pero es que luego hay jovencitas que aprovechan es violencia. Bueno, aclarar esa línea que como papá, como mamá te están cuidando, pero cuando ya hablamos de tener un noviecito que quiere
manejar el cómo te vistes ya es de alerta. Claro, y creo que una cosa importante de esta conversación es que nos lleva a que los papás, las mamás, tenemos que conocer habilidades parentales. Nosotros tenemos que saber cómo podemos ejercer esa parentalidad. Nosotros tenemos que saber cómo ejercer dinámicas de control parental, porque para nuestros hijos, para nuestras hijas, lo que nosotros tenemos que es que establecer límites, control y amor. Así se hace la educación. Si tú no le pones límites a tus hijos, no los estás educando. Si tú no tienes dinámicas que permitan que se sepan amados, amadas, entonces no estás ejerciendo adecuadamente tu parentalidad. Pero esto también se tiene que hacer a través de dinámicas de educación, de comunicación asertiva. Si tú no tienes formas para comunicarte, aun y cuando le estés educando, le puedes estar ejerciendo violencia, porque si le hablas con desprecio, si le hablas con burla, con humillación, pues entonces, aunque tú estés pretendiendo darle una educación, lo que estás haciendo es haciéndolo a través de una dinámica de violencia, ¿no? Es lo importante de la comunicación. Es correcto. Muy bien. Entonces, cuando sientes que estás en uno de estos elementos de una violencia media, lo que tienes que hacer es reaccionar, que están en el inicio de tratar de destruirte, porque eso es la violencia, una lesión, una destrucción. Muy Ahora bien. vámonos a un momento más pesado. Ya más delicado. Que es la violencia grave, ¿no? Entonces, cuando te encierran, cuando te aíslan, cuando te amenazan con objetos, con armas, cuando te forzan a tener una relación sexual, cuando te abusan sexualmente, cuando te mutilan, esa es una violencia grave. Y la forma más grave de violencia, pues es obviamente el feminicidio. Entonces, antes de llegar a este punto del feminicidio, lo que tienes que saber es que te tienes que poner en alerta, porque necesitas ayuda urgentemente. Tienes que salirte de ese ciclo de la violencia. Y todas las veces que ustedes se sientan en riesgo o que vean a alguien que está en riesgo, no duden, hablen de inmediato al 911, sin dudar. Esa es la forma más adecuada de salir de un espacio de violencia. Luego viene al día siguiente, o qué pasa después de la llamada al 911. Pero lo primero es que llegue la ayuda de emergencia, de urgencia, y que te saque de ese espacio de violencia. Elisa, entonces buscamos la ayuda cuando ya estamos en el medio, o es hasta que ya estamos al final, ya es más delicado, o qué dices tú, no, desde el inicio, desde la primera. Nosotros no tenemos por qué sufrir violencia, y las primeras señales indican que puedes recibir una violencia superior. Entonces tú tienes que conocer que eso es violencia y que nadie tiene derecho a ejercerse ni esa menor violencia. No tendríamos por qué aguantar un poco de violencia a ver si crece. O al final de cuentas es poquita, no es tanta. La verdad es que hay formas de violencia emocional, hay formas de violencia psicológica que destruyen a las mujeres y que empiezan con esas pequeñas indirectas, con esa ley del hielo, ¿sí? Esa bromita, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer cuando ya detectamos que estamos comenzando como en este problema de la violencia? Pues lo primero que tienes que hacer es, 1, saber que tu derecho es no recibir ningún tipo de violencia. Número 2, tienes que tener capacidad de identificar la violencia. La violencia tiene formas y tiene niveles. O sea, hay violencia psicológica, hay violencia sexual, hay violencia digital, hay distintos tipos de violencia. Pero también están estos niveles de gravedad que hemos visto. Entonces, cuando tú adviertes cómo está la violencia, ya sabes que ahí está. Luego tienes que aprender una cosa que es difícil de entender, que es que la violencia es un ciclo. Y aquí tenemos el ciclo de la violencia, ¿no? Entonces, en el primer momento, empiezas a ver cómo se acumula la tensión, cómo se siente ahí que algo no está funcionando. Vamos a pedirle, mira, al final, bueno, muy bien. Después, cuando ya está muy grande la tensión, cualquier cosa
provoca una explosión violenta. Okay. Entonces da el suceso de la violencia. Muy bien. Pero después de ese estallido empieza la calma. Y después de la calma está el arrepentimiento. Claro. Pedir perdón, no lo vuelvo a hacer. Yo te quiero mucho. El convencimiento, la luna de miel. Y todo estaría bien si terminara ahí. Pero son solo palabras, ¿no? Pero se repite. Vuelve a repetirse, cada vez más cercano el ciclo y cada vez más violenta la explosión. Okay. Entonces, cuando nosotros conocemos que existe esta violencia física, sexual, patrimonial, económica, financiera, cuando nosotros sabemos que hay un rango importante de intensidad y cuando sabemos que es cíclica, terminamos por advertir que ya la conocemos, ya la vimos, ahí está. Está esa bandera roja, esa red flag, diciéndote que tú estás dentro de un ciclo de violencia. Pero es difícil que lo acepte la persona cuando está en ese ciclo, ¿no? Normalmente porque no lo conoce. Okay. Y después porque piensa que cada arrepentimiento concluyó. A mí me pasó solo una vez, no va a volver a pasar, ya me dijo que va a cambiar por mí. Entonces, cuando empiezas a advertir que esas cosas son típicas, que suceden cada vez, que no solo te está pasando a ti y que no nada más va a ser como tú crees, sino que en uno y otro caso funciona igual. Entonces adviertes que está ahí la violencia y entonces aceptas que eso no es normal, que lo que tú estás viviendo no es normal y que requieres atención y que hay espacios de atención, como esta Secretaría de las Mujeres, como colectivas, como organizaciones de la sociedad civil, como otras instancias gubernamentales que están ahí para auxiliarte y que cuando tú pides auxilio tienen capacidad técnica y profesional para apoyarte para salir de ahí. Cuando detectan que ya tienen el problema, que ya están en ese ciclo, y le piensan para pedir la ayuda, porque no saben cómo hacerlo, no saben a quién acercarse, no saben a dónde marcar, ¿cómo podemos apoyarlas en ese aspecto? Nosotros tenemos que diferenciar dos momentos. Hay uno en el que puedes estar en riesgo, o la persona que tú conoces que está en violencia puede estar en riesgo. Cuando una persona en riesgo, no hay duda, llamas al 911, puede ser que si no lo haces, quizás sea demasiado tarde. Entonces, cuando una persona está en riesgo, hablas al 911. Pero hay otras personas que están en violencia y en ese momento no están en riesgo. Entonces, pueden decidir otra manera de irlo afrontando. Nosotros les invitamos a las mujeres de Apodaca a que acudan aquí a la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Nosotros tenemos un centro de mensajería, es un número único en el que pueden enviarnos un mensaje por WhatsApp y van a obtener los servicios. El número de mensajería que les voy a pedir que nos hagan favor de compartir en sus redes es el 8180 27 27 76, pero ahí lo van a tener para que puedan acceder a él fácilmente. Entonces, aquí hay un espacio dedicado a esa atención. Nosotros les vamos a recibir, vamos a brindarles atenciones sociales, atenciones psicológicas y, si son necesarias, atenciones jurídicas para que pongan la denuncia que corresponda, para que puedan salir de la violencia. Nosotros, que tenemos experiencia en muchos casos de violencia, hemos diseñado una ruta que se llama la ruta de la violencia a la libertad. Es una ruta en 7 pasos. La denuncia es el tercer paso. Ok. ¿Qué pasa cuando denuncias? Tienes que trabajar en 2 elementos. Tienes que saber quién es tu red de apoyo. Okay. Tu familia, tus amigas, tus vecinas, esas personas que van a estar para ti, para acompañarte durante ese proceso. También tienes que saber cuáles son los puntos de seguridad que tú tienes en tu casa. Okay. Y si no encuentras que haya puntos de seguridad en tu casa, a lo mejor necesitas pedir apoyo para ingresar a la Red Nacional de Albergues, para que estés en un albergue cuidada y resguardada de la violencia que puedas servir. ¿Qué pasa si es una amiga
La que está en esa situación, porque yo ya lo detecto y ella se niega a la ayuda, pero yo la veo en peligro. De igual manera hago el reporte al 911, ellos son apoyo para rescatar a esta amiga y no tener miedo de decir me voy a meter en problemas. Claro que sí, aquí volvemos a diferenciar. Si ella en ese momento está en riesgo, se habla al 911. Si ella no está en riesgo en ese momento y tú vas y le dices, amiga, date cuenta, y ella, no lo advierte, nos puedes hablar al centro de mensajería porque nosotros tenemos personal capacitado que puede acercarse a ella y una trabajadora social, una psicóloga puede tener una conversación con ella y hacerle notar algunos elementos que no todas las personas tienen la posibilidad de transmitir porque obviamente no tienen toda la información y la formación profesional que se requiere para esto, pero aquí va personal capacitado, dialoga con ella y de ordinario se obtiene que ella reaccione a esta violencia que está viviendo. Muy bien. ¿Qué sucede cuando quien sufre esta violencia es un menor de edad y lo vive en casa o muchas veces lo vive, lo platica con los padres, pero no obtiene respuesta por parte de ellos? Entonces, ¿qué debe de hacer este menor de edad? ¿O qué hacer cuando un menor de edad se acerca a preguntar o a pedir ayuda y no conoces a veces el tema? Igual que las mujeres, quienes tienen gran vulnerabilidad para sufrir violencia son las niñas, los niños, los adolescentes. Ellos tienen una instancia equivalente a esta Secretaría de las Mujeres, que es la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Y es un espacio que se encuentra alojado en el DIF, en donde ellos tienen un acceso a quien les defienda. ¿Siendo menor de edad? Siendo menor de edad. Ok. Sí, nosotros no atendemos menores de edad, a menos que sean menores de edad que ya se acercan bastante a los 18 años y lo que reciben es una clase de violencia equivalente a la que recibimos los adultos. Hay ocasiones en que hay abusos sexuales, hay ocasiones en donde hay violencia digital, hay ocasiones en donde hay una terrible violencia psicológica que resulta que nosotros tenemos mayor capacidad profesional para atenderles que el DIF, porque el DIF los atiende en su calidad de infantes, ¿no? Y nosotros los atendemos en calidad del tipo de violencia que estás viviendo. Pero estamos de la mano. Y si a mí me llega un menor, una menor, que al hacer su análisis advierto que yo no soy la profesional adecuada, la canalizo al DIF. Al contrario, si llegan al DIF y el DIF advierte que el grado de violencia es superior, lo canaliza para la Secretaría de las Mujeres. Pero cualquier persona que conozca de violencia de un menor está obligada a denunciar por la protección del interés superior de ese menor, de esa menor, y entonces hay un número también de emergencia que voy a conseguir para ponérselos ahí, para que sepan a dónde se habla a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y tratemos de poner en salvo a esta persona. Ok. Elisa, bueno, y cuando ya se hace el reporte, que era lo que platicábamos ahorita, ¿qué tan complicado puede ser este proceso de denuncia? Que muchas veces la gente le piensa, le tiene miedo, y dice, mejor me quedo callada. Entonces, ¿cómo evitamos que se queden calladas y al contrario, hablen, se acerquen, busquen la ayuda? Nosotros tenemos cada vez mayores facilidades para el proceso de denuncia, porque ahora ya no necesariamente tienes que ir al CODE, a la Fiscalía, a presentar la denuncia. Simplemente puedes venir aquí a la oficina, y aquí en la oficina hay una cabina directa de la Fiscalía, en donde tú puedes denunciar mientras nosotros te damos acompañamiento. Estás en un espacio climatizado, aquí hay una cocineta, por si se hace el tiempo largo, que tengan algo que comer, están los baños, está la sala, etcétera, ¿no? O sea, una atención. Que es un poco más cómodo que la cabina del CODE, y además te da acompañamiento
personal especializado, no nada más durante la denuncia, sino en el tiempo posterior. Nosotros tenemos, y también se los voy a dejar aquí, les voy a pedir, unos números de emergencia psicológica, de emergencia jurídica, que funcionan 24/7. Esto es importante porque hay veces que no estás en riesgo, no vas a llamar al 911 porque no está en riesgo tu vida, pero si tienes una crisis de ansiedad muy importante, necesitas hablar con alguien, necesitas contención, y ahí está ese teléfono 24/7. Hay ocasiones en que tú estás a alguna hora durante la noche, un domingo, y llega alguien a tu casa a decirte que te va a desalojar, llega a tu casa a decirte que te va a quitar los niños, y entonces tú tienes ahí un número de emergencia jurídica para que hables con un abogado, con una abogada especializado, y que te diga, las cosas no son así, lo que tú tienes que hacer es esto, yo te voy acompañando durante todo este tiempo. Entonces, que sepan que para cualquier circunstancia que estén viviendo, ya hay una herramienta que les dé acompañamiento, una guía permanente en cualquier momento. Nosotros siempre pensamos que cuando vivimos violencia nos encontramos solas. Sí. De hecho, la mayoría de las campañas que hacen las instituciones es no estás sola. Y no estás sola. Hay toda esta serie de herramientas a las que tú puedes acceder y te van a dar acompañamiento durante todo este proceso para que puedas salir adelante de la violencia. No es sencillo reconocer, aceptar que lo que tú piensas que es una vida de amor realmente está contaminada por la violencia. No es sencillo aceptarlo. Tampoco es sencillo pensar en que tienes la capacidad de defenderte, que esa persona a quien tú quieres tanto, que te está haciendo tanto daño, la puedes denunciar. Dices, ¿cómo la voy a denunciar yo? Claro. O sea, no quiero hacerle ese daño. Sí, es miedo, son muchos factores que las detienen a hacerlo. Ajá, pero existen todas estas herramientas, todas estas facilidades, todos estos acompañamientos para que estos pasos tan difíciles sean un poco más sencillos, sean un poco más sólidos, que te sientas que no eres tan vulnerable, y que existen muchísimos casos de éxito de muchísimas mujeres que han sufrido mucho dolor y que el día de hoy se encuentran fortalecidas, están con sus hijos, con sus hijas, realizan actividades productivas y dicen, yo desperté de esa pesadilla, hoy me siento otra mujer, salí de ese infierno y pues tengo una vida que deseo. El apoyo de tener la fuerza para seguir adelante. Es que estoy impresionada porque realmente, Elisa, yo desconocía muchísimas de esas cosas y creo que a muchos nos pasa. Digo, afortunadamente hay quienes no lo conoces porque no ha sido necesario, ¿no? Claro. Es una fortuna, es una bendición. Claro. Pero también es bueno saberlo porque si alguien se acerca, es poderles guiar. Entonces, a veces desconocemos todas las herramientas que tenemos a la mano, en este caso, la gente de Apodaca, con la Secretaría de las Mujeres, tener ese apoyo. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención. Cuando llegan a medianoche y te dicen, es que vas a desalojar la casa o te voy a quitar los hijos, que son esas frases que hemos escuchado en muchas mujeres y que en el momento, bien dices, se sienten solas, no saben qué hacer, sin embargo, tienen las herramientas y no las conocen. Es correcto. Y eso me gustó muchísimo, y lo importante de acercarnos a conocer, incluso con cosas muy pequeñas como la ansiedad, poder marcar, desahogarte y sentir la tranquilidad que te está ofreciendo esta secretaría. Y eso me gusta mucho, Lisa. De verdad que lo voy aprendiendo y espero que ustedes también. Vamos a ir a una pausa chiquitita y regresamos porque ese es un tema que da para muchísimo y que vamos aprendiendo contigo, Elisa Estrada, de Secretaría de las Mujeres en Apodaca. Gracias, encantada. Híjole, nada más la primera parte de esta entrevista, Cari, con Elisa Estrada, ahí en Secretaría para las Mujeres, y que en verdad aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de todo lo que te ofrecen para que no te sientas sola. Mira, ¿y sabes qué es lo más, lo que
te decía hace un minuto antes de que estábamos terminando, antes de que pasara el corte, de qué importante es tener el teléfono. Qué importante es guardarlo en tu celular. Digo, ya no nos vamos a grabar todo, pero tenerlo en contacto, el de psicológico, el legal y el otro. O sea, el otro ya sabemos que el de emergencia es 911. Ese es sin tema. Pero el de psicológico, el legal, el decir, o sea, eso que decías en la entrevista de el simplemente hecho me están amenazando con quitarme los hijos. O sea, en ese momento se te cierra el mundo. Claro. Pero de perdido tener una persona o tú tener el contacto y decirle, hey, espera, o sea, vamos a marcar. O sea, el decir de que me ayuden legalmente. Claro. Y no sé si es impactante el cómo ciertas cosas, los signos de violencia, ¿no? Los signos que ellos decían, de cómo puede ser uno de hasta mentir. O sea, mentir podría ser una señal de violencia. O sea, ¿cuál va a ser tu cuidado? O sea, tienes que tener cuidado porque esto es una señal. Claro. ¿Sí? Esto es una señal a que puede convertirse en violencia. Platicábamos ahorita nosotras escuchando la entrevista de casos que a veces los ves como no es nada, pero en realidad ya están marcando violencia, ¿no? A veces cuando tienes a tus hijos, no cuidamos y no medimos las palabras que decimos en muchas ocasiones, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, me ha tocado casos de jovencitas que comparten de una manera muy inocente, porque así es, pues es que yo quería tal vestido, pero tal persona me dijo que me veía ridícula, que no me quedaba, y ahí ya son esas señales de violencia. Sí, la señal de violencia. Y puede ser de mujer a mujer, o sea, también no nada más de un hombre, o sea, de mujer a mujer. Incluso de papás, o sea, la mamá o el tías papá. o etcétera. Exacto. Y uno lo ve tan inocente, ay, no pasa nada, pero en realidad ya son señales de violencia. Y son cosas que, te digo, en mi caso personal, las aprendí hoy en esta charla tan interesante, que espero que también sea muy útil para las personas que nos están acompañando. Fíjate que esperemos que sea informativa. Claro. Que te informes, que aprendas como nosotros estamos aprendiendo. Así es. Que esperemos que nunca la vayas a necesitar. Claro. Pero si existe una señal, hay que ser sororidarias con nuestras compañeras o nuestras que mujeres. No esté de más que tengan la información. Que tengas a la mano el celular. Claro. Es decir, mira, ¿sabes qué? Trae un problema psicológico. Pum, marco y sé que voy a tener asistencia psicológica en ese momento. Que decía, me llamó la atención que dijo Elisa, ¿verdad? Decía 24/7. Ok, nunca sabes qué va a poder pasar. Entonces, ¿cuántas veces, y no hemos escuchado en estos tiempos, las personas con ansiedad, que es algo ya muy común? Claro, después de COVID. Que estés en esa ansiedad, total, que no sabes qué hacer, que estás desesperada, pues puedas marcar el número para que tengas el apoyo. Para una asesoría. Pero de que en verdad te des cuenta y descubras que sola no estás. Sí, que tienes la red de apoyo que mencionaba, ¿no? Y me encantó lo que decía de los 7 pasos, no sé si más adelante también los mencioné, creo que decía de los 7 pasos del proceso. ¿Sí lo mencionan más adelante? Ya. Sí, ahorita lo suben, porque yo creo que sí sería, está padre, me gustó uno que se llama, de la información que trajiste, Guagua, que se llama Ruta de la Vulnerabilidad a la Fortaleza. Así es. Lo va a compartir el señor productor y los voy a mencionar así brevemente. Dice, la ruta de la vulnerabilidad a la fortaleza es 1, la identidad, quién eres y hacia dónde vas. La 2, segunda, personalidad, cómo te relacionas en el mundo de forma asertiva. Uh-huh. La 3, la autoestima. Importante. Tu valor está en ti, no en lo que piensan los demás, piensan de ti. La 4, la fuerza interior. Tú eres la fuerza que te mueve, todo lo grande que eres está en ti. La aceptación. Cuando nos basamos en expectativas y no en realidades, vivimos frustraciones y perdemos el control de lo importante. ¡Qué padre está este tema! Claro. O sea, realmente sí pierdes el control de lo importante. Sí. O sea, cuando tienes una expectativa
y no realmente lo que te está pasando y quieres que pase eso y no, realmente te frustras. Y creo que este paso de aceptación es muy, muy importante. Y el otro es la autonomía, ¿no? Tener el control de aquí y el ahora y dirigir tu propio destino. Sí, está increíble. Creo que está muy padre. Esto aplica y muy hombres, mujeres, la información. Todas las personas aplica. Creo que está muy, muy padre. De hecho, se llama Mujeres y Niñas Fuertes con Igualdad, Fuertes en Apodaca. Muy padre el tríptico, está muy, muy, muy informativo y con mucha fuerza lo que dice. No sé si señor productor, nos trajeron algún comentario, algún caso o algo así que sí, quieran. Tenemos uno. Ahorita tenemos uno. A ver. Ok. Para seguir vamos con la segunda parte. Vamos con la segunda. Vamos y al final, ok. Vamos entonces con la segunda parte y ahorita tocamos el tema de algunos casos. Si tienen casos, vía inbox, si quieren anónimos. Ok. Y teléfono aparece en pantalla. Ok, que recuerden, obviamente, el teléfono está en pantalla. Si alguien quiere marcar, compartir con nosotros, o que WhatsApp, sabemos que es difícil. Anónimo. O WhatsApp, ajá. Y va anónimo. Pero también lo pueden hacer a través del inbox, de manera anónima. Y decir anónima, o si quiero que me diga mi nombre, o puedan etcétera. Compartir, sí. ¿no? Si algo han vivido, que se han sentido así, ¿no? Dañadas, lastimadas, que sienten que se ha brincado esa línea a un grado de violencia más y lo delicada. que decía, el rompe el ciclo de la violencia, creo que eso es lo más importante, el romper el ciclo de la violencia. Creo que, lo habló sencillo, claro, y, acumula la tensión, la explosión está violenta y luego el arrepentimiento. Sí. Y el romper ese ciclo yo creo que es, sí, debe ser es muy difícil. Insisto en lo que mencionamos hace rato. Cuando estás fuera del círculo, pues es muy fácil que todos opinemos y, ya, mira, déjalo cuando estás dentro y a veces hasta te es difícil como amiga, hermana, prima, lo que quieras, como familiar, etcétera, de decirles, hasta de ir a expresarles ¿sabes qué? Yo creo que esta es violencia. También es difícil porque te dicen que no. Sí. Entonces, o lo niegan. Y te pueden correr de la casa. Es más, ya ni siquiera hablas con ella, ¿no? Entonces, al final creo que te conviertes en la enemiga en ese momento. Claro. Tú estás en el plan de ayudarle porque estás viendo la situación, pero para que no se entere la pareja, porque si no... tú también ya fuiste la enemiga número 1. Claro, no es nada sencillo. No. Son temas realmente importantes, son temas delicados, pero... Pero lo dijo clave, si no lo puedes tratar tú, manéjalo con un experto, que el experto lo trate. Así es. Eso me encantó, porque, ¿sabes qué? Pide ayuda por ella y un experto le va a ayudar. Yo creo que eso es lo más... Eso estuvo increíble. Sí, la verdad que muy padre. Pues vamos a la segunda parte, Cari, de esta entrevista con la gente de la Secretaría de las Mujeres en Apodaca, que, insisto, agradecemos infinitamente que hayan compartido este tiempo con nosotros. El tiempo, toda la explicación está genial. Pues bueno, seguimos en la segunda parte de esta entrevista. Elisa Estrada, de Secretaría de las Mujeres en Apodaca, con ese tema tan importante de la violencia, entender los puntos, cuándo solicitar el apoyo, cómo hacerlo, cómo dejar el miedo a un lado, Elisa, porque yo creo que ese es el peor enemigo que tenemos las mujeres cuando presentamos una situación y no sabemos, ¿no? Y escuchamos el tema de las jovencitas o las mujeres en el transporte público, que si se acercan, que si te manosean, y nos quedamos calladas por la pena, nos quedamos calladas porque sientes que te van a ver primero a ti en lugar del individuo que está haciendo mal. Entonces es también parte de lo que vivimos. Claro, porque son muchos años de normalización. La verdad es que venimos de una cultura ancestral, patriarcal, que nos enseñaba que las que estábamos mal éramos nosotras, porque algo debiste haber hecho para que eso sucediera. O si no te hubieras vestido así, muy seguramente no lo hubieras provocado, ¿no? Esa frase de que es que lo provocaste con tu vestimenta. O sea, ya te marcaban en el cómo te tenías que vestir, ¿no? Exacto, y la verdad es que nadie tiene derecho
a hacernos daño. Nadie tiene derecho a tocarnos, a vulnerarlos, a humillarnos, a insultarnos, porque simplemente una mirada lasciva, un piropo, ¿sí? Eso es violencia y está penado. Entonces, que no se sienta una mujer débil o sola en ningún momento, porque existen leyes e instituciones que están de tu lado. Ahora, en los trabajos también, claro, cuando son acosadas, o sea, el simple hecho de que te sigan, de, ay, sin querer te di el besito, ay, como que sin querer, obviamente no, y es acoso. Y también muchas mujeres lo callan porque pareciera algo insignificante, pero en realidad no lo es. Sí, y la verdad es que para estas fechas hay movimientos internacionales en donde van mostrándonos mujeres que denuncian y lo que las demás contestamos es yo te creo. Claro. Y cuando hay denuncias sobre acoso o hostigamiento sexual, simplemente hay movimientos mundiales como el Me Too, ¿no? A mí también me pasó y yo también tengo algo que decir, porque esto es algo que ha estado sucediendo todo el tiempo a la sombra. Y lo importante es que ya existen protocolos de acoso y hostigamiento sexual en la mayoría de los espacios, pero independientemente de que en el espacio de trabajo o en la escuela exista este protocolo de acoso o hostigamiento sexual, es un delito. Es un delito, se encuentra penado en el Código Penal, ¿sí? Es que hasta que no hay una valiente que lo hable, las demás hablan, ¿no? Pero si no sale esa valiente, se queda, como mencionabas, en la oscuridad, en el no pasó nada. Sí, aunque fíjate que ahora hay una generación de reemplazo, estas muchachas que ahorita están en la prepa, que están en la universidad, y que ellas no van a permitir que las cosas sucedan, que ellas nos han venido mostrándonos como generación que no lo van a permitir, que alzan la voz, que te ponen un alto, que te dicen cómo deben ser las cosas y que no aceptan las actividades indebidas, las actuaciones indebidas, y te ponen un alto, seas quien seas una mujer, seas un hombre, seas desconocido, seas de su familia. Ellas han aprendido a defender sus derechos, ¿no? Y creo que nosotros debemos aprender de ellas y debemos ser valientes como ellas y acudir a los espacios de apoyo, de auxilio para salir adelante. Elisa, hablando de violencia, cuando hablamos de jovencitas, hace poco nos comentaban de un caso donde besan a la jovencita menor de edad y la mamá dice, ¿qué hago? O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Y quién la besó? No denuncio. ¿Con mayor de edad o menor de edad? Bueno, mayor de edad. Para empezar, en cualquier caso, eso es abuso, ¿sí? Ese es un abuso sexual. Ir por encima de lo que permites, eso es un abuso. Sin embargo, evidentemente, tiene una mayor pena un mayor de edad que abusa de una niña menor de edad. Entonces, de esta misma manera, se acude a espacios como estos para realizar la denuncia correspondiente. Luego resulta que en muchísimas ocasiones era su entrenador, que en muchísimas ocasiones era su maestro. Entonces, también hay abusos que son dobles, porque están en una situación de suprasubordinación con la niña. Y lo importante de creerle a tus hijos, ¿no? Porque a veces, por ser el maestro, por ser alguien mayor, le piensas y no actúas cuando tienes que proteger. Claro, y que nosotras las personas que tenemos la oportunidad de recibir la confianza de esa niña que nos viene a contar lo que le sucedió, que le creas, que no la regañes, que entiendas que es una víctima. Porque si nosotros lo que hacemos es estar regañando a las niñas, lo que va a pasar es que no nos van a decir las cosas que le están pasando, que suelen ser muy graves y que además no es su culpa. La culpa es de quien abusa. Nunca la culpa es de la niña. Entonces nosotros como mayores lo que debemos hacer es un espacio de confianza y un espacio de protección. Y por eso es importante actuar, porque la única forma en que quien abusa deje de pasar por encima de las demás personas es ponerle un alto. Lo importante de decirles a las nuevas generaciones, no calles. No calles. Habla y sobre todo el apoyo, Elisa, ¿no? Hace programas pasados comentábamos lo importante de que si te pasa, lo hables, pero las que estemos cerca,
abracemos a esa persona y apoyemos para que no siga sucediendo. Sí, porque por ejemplo, cuando alguien comunica algo en redes sociales, lo que pasa son una enorme cantidad de juicios, de insultos, ¿no? Nosotros no somos nadie para juzgar y para revictimizar a las personas, pero por otro lado debemos entender cuáles son esos gritos de desesperación que existen. Yo les decía que hay un enorme aprendizaje al escuchar las consignas. Hay muchísima estigmatización, mucho señalamiento de las pintas que hacen las mujeres cuando es un 8 de marzo y van a marchar, y rápido el día siguiente van a borrarlas. Cuando yo digo, lo que tienen que hacer es fotografiarlas, estudiarlas, escuchar qué es lo que te están diciendo, porque al final de cuentas lo que dicen las amigas es: no estás sola. Lo que dicen tus amigas es: yo sí te creo. Lo que dicen tus amigas es: a mí me cuidan mis amigas, no la policía. Entonces hay un grupo de mujeres que están diciendo lo que ellas sienten, lo que la sociedad les está brindando, y nosotros debemos tener una escucha activa, con muchísimo reconocimiento de lo que hicimos en esta generación y las generaciones anteriores en la sociedad, para brindarles alternativas distintas de las que ellas están recibiendo. Al final de cuentas, nunca había existido una generación que viviera tanta violencia como esta, como la actual. Y la maravilla es que ellas no se van a callar, que saben muy bien que tienen un grupo que las acuerpe, y que nosotros hemos avanzado institucionalmente y profesionalmente para saber que lo que están diciendo no solo es cierto, sino que aquí están las herramientas, los modelos para resolverlos y para sacarlos adelante. Sí, que ahora hay tantos apoyos que años atrás las mujeres no tenían, ¿no? Y el ser escuchadas, además. Sí. Antes tenían que sufrir, callarse, porque no había quien les abrazara, quien les diera esa fuerza, y ahora lo tenemos, entonces hay que aprovechar. Sí. Elisa, pues muchísimas gracias. Vamos a tener otro tema también muy interesante contigo programado, que es el que mencionábamos hace rato, el que se maneja en las redes sociales. Sí, la violencia digital. Pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Yo te agradezco muchísimo porque además sé que tienes evento el día de hoy, pero recordarle a la gente que no tenga miedo, que se acerque, las chicas se acerquen, e insisto, a las nuevas generaciones, enseñarles a hablar y conocer las herramientas que les da en este caso el municipio de Apodaca para cuando sientan que hay violencia en sus vidas. Claro que sí, nosotros les vamos a pedir el favor de que nos dejen comunicar los datos a través de las redes de aquí del Chalecito, y además Chalecito, que puedan ustedes presentarles nuestras redes sociales para que estén permanentemente siguiéndonos, en contacto y viendo todas estas herramientas que hay para ustedes, para salir adelante. Elisa, muchísimas gracias, aparte admirable, trabajadora, pues obviamente hay que aplaudirle también eso, y gracias por ser el apoyo de tantas mujeres, que lo siga haciendo. Es más, sí que lo siga haciendo, pero que ya no trabajes tanto, porque eso quiere decir que vamos eliminando la violencia en el país, cierto, ¿verdad? Ojalá que así sea. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. ¿Algo que quieras agregar? Pues quiero agradecer la oportunidad de poder compartirles toda esta información, que sé que es muy valiosa para ustedes, que la transmitan, por favor. Existen muchas mujeres que necesitan conocer esta información. Nosotros estamos a sus órdenes aquí en Apodaca, pero si nos está viendo, si nos escucha alguien que no sea de Apodaca, búsquenos, nosotros vamos a facilitarles la canalización al espacio adecuado. Y bueno, pues todas las mujeres de Apodaca tienen aquí esta alternativa, esta posibilidad de salir adelante. Eso me encanta. Muchísimas gracias. Recuerden estar al pendiente del Chalecito. Toda la información la van a tener en la página por si lo requieren. Y pues ya saben que ese espacio es suyo del Chalecito. Gracias, Elisa. Gracias a ustedes. Vemos. Qué interesante toda la información que recibimos el día de hoy, Cari. Creo que para ser un tema tan complejo y tan difícil, los dio muy completo, estuvo muy padre la entrevista, la verdad estuvo
muy genial. Sí, la verdad que sí. Y oye, gracias a las personas que comparten tal vez alguna experiencia. Y no es sencillo, hablar a veces de estos temas. No es sencillo abrir tu corazón ante situaciones tan delicadas, No, y de hecho nos está llegando un Nos va a llegar uno testimonio muy fuerte, obviamente muy anónimo. fuerte, anónimo, pero y lo esta voy a persona, dejar, lo voy a dejar y lo voy a decir, lo voy a compartir. Lo voy a tratar de cambiar un poco las palabras para que no nos vayan a tumbar el video. Dice, mi expareja intentó venderme... como de esas 4 letras. Sí, y compartirme con sus amigos, porque en su enfermo cerebro, Y vaya que sí, entre comillas, decía, yo era de su propiedad. Wow, qué fuerte. En este momento fue donde dijo, basta. Está... Y ella... Está shock. O sea, realmente actuó. O sea, sí, o sea, ¿hasta dónde fue donde dijo, ya basta? O sea, aquí. Claro. O sea, imagínate al grado de venderla. O sea, sí, la verdad. Es increíble. Cerebro. Sí, no hay palabras. Sí, no hay palabras. Afortunadamente, mira, es cosa del pasado. Sí, la verdad digo, qué fuerte la persona que nos está compartiendo, qué valiente, y bien por ella que puso un alto. Sí, nos va a pasar otro. Tenemos otro. Tengo plática sobre algo. A ver, vamos a de ese lado con el señor productor. No sé, o sea, lo voy a contar. Yo sé que la persona no nos escucha, y si nos escucha no voy a decir quién es. Pero fue una violencia porque fue por una pregunta. Sucedió hace mucho tiempo. Una conocida de hace mucho tiempo y me pregunta, ¿tú a tu novia sí le hablas? Yo, ¿cómo? Sí, cuando estás con ella le gritas o le dices cosas, tú eres mi... Sí, cosas tú eres fuertes. Así te gusta que yo te haga. Dice ella, yo me sentía incómoda. Y en ese momento yo, pues, dile que no te gusta. O sea, en la simple, pues dile que eso no. Uh-huh. Llegó al grado, cuando volvían, pasado el tiempo, dice, es que me lleva a lugares donde comparten parejas. Dijo, a mí no me gusta, pero a mí me lleva y me obliga. Y le dije, pues yo tengo entendido que en esas cuestiones él no se respeta. Uh-huh. Dice, pero es que él me obliga. Y yo no sé cómo decirle no. Okay. Entonces, pues es un no. ¿Y cómo le ayudas tú en un caso donde no sabes qué hacer? Pues, y yo creo que mi único consejo fue decir, pues las cosas están mal, el no es un no, y pues le dije, habla con una psicóloga de parejas. Fue el único que se me ocurrió. No he vuelto a saber, sé que ahí andan, pero no he vuelto a saber de la persona. Pero me acuerdo que ese caso me dejó así como de que, oye, pues el no es el no es el no, y tú no eres propiedad de nadie, claro. Tanto como mujer, pues, tanto como hombre, claro. O sea, tú no eres propiedad de nadie. Sí, para los dos lados, claro. Qué impresionante, porque menciona algo que hablamos en esta conversación, que no sabes qué hacer. Claro. Y que como hombre, o sea, en el caso de él y como muchos hombres, que de repente llegan amigas que cuestionan, y que esta información que hoy nos dieron y que hemos estado compartiendo, no solamente es para las mujeres, es también para que los hombres en algún momento, si alguien se acerca, puedan guiar a la persona. Y como decía, como lo dijo en la entrevista a Lisa, es si no te sientes con la capacidad
y la fortaleza o tienes el conocimiento de todo lo que puedas asesorar, es mejor decir, hablemos y pidamos ayuda psicológica. Claro. O pidamos ayuda de una emergencia. Claro. Así te puede un profesionista o un profesional orientarla correctamente, orientarlo, si es un hombre, correctamente a lo que se tiene que hacer. Claro, creo porque que a eso es veces lo mejor. llegan contigo y como le pasó y dices, bueno, es que dentro de mi educación creo que es esto, pero para ser como más acertados con alguien profesional, pues sí tener estos números de emergencia, ¿no? Claro. De hecho nos están compartiendo uno y también creo que, y le agradecemos mucho, y dice que va con permiso. Gracias. La hermana de esta persona que nos está compartiendo el caso, dice, fue víctima hasta que le dio valor, o sea, fue hasta que, me imagino, con un punto de tomar su valor. Okay. La persona la humillaba en todos lados, llegaba al negocio de ella y se llevaba el dinero. Ella tiene una estética. Uh-huh. Realmente la golpeaba si no había dinero. Entonces, ella nunca dijo nada porque, pues, por el temor de que pues su hermano fuera a reaccionar violentamente, pues a golpearlo, obvio, claro. ¿No? Obvio, sí, porque decimos, la reacción ¿no? El miedo. Sí, claro, y de que dices, mi hermano lo va a matar, porque es lo uno que piensa, ¿no? Mi hermano lo va a matar y no vas a decir nada, o mi familia lo va a golpear o va a hacer algo, ¿no? Y no quieres involucrar en algún problema en algún momento a tu familia tampoco, me imagino. Y es que te divides, o sea, en ese momento que crees estar como tan enamorada, porque, ojo, o sea, al final de cuentas no puedes aceptar un amor así porque no es no, y sí es el miedo a la reacción de la otra persona. Uh-huh. No nada más, también te da miedo como mencionas, que también, que sea al revés, o sea, tú dices, a lo mejor mi hermano va y lo golpea, pero sale golpeado el hermano, o sea, también, es sí, miedo es de miedo. todo, son muchas cosas y son muchos factores. Inicias una guerra. Continúo con lo que nos comparten, dice, la tenía empanicada, o sea, totalmente, claro. Hasta que su otra carnala, dice, su otra carnala se dio cuenta de lo que pasaba, y ahí se metieron, la familia, wow. ¿Verdad? El tipo, el güey huyó, pero con la denuncia por golpes y robo lo pescaron, pero la denuncia fue por abuso de confianza. Y dice, morras, consejo, si traen pedos, hablen. Muchas gracias. Ay, gracias, sí, exacto, hablen. Sí. Que el miedo no permita que se queden calladas. Es que la verdad, el miedo te paraliza en todos los sentidos. O sea, no nada más de violencia, o sea, el miedo, la ansiedad te paraliza en todos los sentidos. ¿Sabes que en mi caso, bueno, muchos de ustedes saben que tengo una hija y una de las cosas que yo siempre comparto con ella es que le digo, si te amenazan, si te dicen que si no escuches, tú habla. Porque es lo primero que hacen es asustarlas con amenazas y voy a hacer, y a veces no es contra ellas, les dicen voy a hacerle contra a tu familia, claro. Entonces, no escuche y háblalo, claro. ¿No? Porque vamos a resolverlo. Es bien importante que sientan que la familia está con ellas, ¿no? Para resolver una situación así. Pero no es sencillo. Y qué bueno que también terminó, pues, al final bien unidas esas hermanas y tuvieron ese apoyo. Los hermanos, sí, claro, la verdad, digo, y gracias, qué valiente, gracias por compartir. No, y siempre denuncia cuando sabes que está pasando algo, denuncia. A ver, señor productor, espere. Denuncia aunque te vayas a meter en un problema. Claro. Con la familia. ¿Te acuerdas? Nos pasó hace años a Karina y a mí, teníamos una conocida y vimos el acto de violencia. Wow. Y al final de cuentas vimos que ese grado de violencia estaba creciendo y la respuesta de la mamá de la persona fue, no se metan, son cosas de pareja. ¿Cómo me dices eso si estás viendo que les están moqueteando? O sea, creo que hay cosas del arraigo o de la tradición o de la familia que no tienen cabida en esto, o sea, pues te está pegando, claro. La encuentras... El famoso que dirán, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? Ajá. Va a venir la policía y vamos a hacer el hazme reír de los vecinos. Qué terrible.
Ay, es que me acuerdo y me da coraje. El qué va a decir la gente, el qué dirán. Claro. El encontrar a una persona, tú como tu hermana, o sea, vas y encuentras a tu hermana moqueteada y lo último que haces es, pues, ¿qué le voy a decir a mi mamá? No, denúncialo. Claro. Aunque tu hermana te diga, no hagas eso. Ojo, pues, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste? O sea, antes de escuchar qué está pasando, ya estás juzgando, ya estás señalando, que también luego pasa eso. Sí, no hay razón el y justificarlo. Hay otra cosa, ¿no? Si nos estás escuchando y tú lo viviste porque en casa sucedía con tus papás, ojo, eso no es normal, porque muchas veces lo ven en casa y resulta que es normal porque sí han vivido desde muy pequeñas y no es así. El clásico, está chapada la antigua. No, es un abusivo. Uh-huh. O sea, no es que esté chapada la antigua. Y si está chapada la antigua, pues hay cosas antiguas que son buenas. Si y hay cosas que son, espérate, esto es de cavernícolas. Claro, no, y si lo viste en casa, en serio, que tú tienes que cambiar la historia, ¿no? Mereces un hombre que te ame, te respete, te cuide y obviamente en ningún momento ejerza violencia, ¿no? De ningún tipo. Me acuerdo en la facultad, había una muchacha que estaba estudiando escondidas, porque la orden del papá era que las mujeres nada más son para tener hijos y limpiar la casa. Todavía hay muchos hombres así, ¿eh? Y la muchacha estaba estudiando escondidas, pero se supone que estaba trabajando de chacha aquí en Monterrey, pero estaba estudiando en la facultad. Ah, wow. Y dices, ¿cómo es posible eso? O sea, hay niveles y darte cuenta. Claro. Ok, a ver. Ahí está. Wow, lo que decíamos, ¿no, Cari? Que muchas veces hay un patrón, ¿no? Y lo ves normal. Hay quienes lo viven así, ¿no? Entonces, por eso, importante mencionar, no es normal. No lo es, y si ves alguna alerta o si incluso tienes alguna duda con las alertas que tienes, también puedes hablar y preguntar. Claro. O que te ayuden como a lo mejor, por ejemplo, ya ves que venían los signos de violencia, ¿cómo distinguir cuándo va a decir esto va a pasar a la atención? O cuándo tengo que reaccionar en el momento de esto puede ser una alerta, esto puede ser que no. Y el poder que te ayuden a identificar cuándo decir, esto aquí tengo que reaccionar, claro. ¿Sí? O sea, que te ayude a identificar sí, esta señal de alerta, o esta señal de alerta ya se pasó a nivel de atención, o ya es algo emergente, ¿no? O sea, ¿cuál es? Claro. Como que te ayuden a distinguir los tipos las líneas, ¿no? ¿Dónde va brincando? Exactamente. Entonces, porque incluso la primera, hay detalles en las que creo que todos nos hemos identificado o visto envueltas, por decirlo de alguna manera. Y muchas veces se te resbala, ¿no? No es algo que te afecte. Uh-huh. Pero si te afecta, entonces ya está marcando en tu vida. Claro. Y ahí es cuando ya dices, ojo, alerta, porque comienza una, después otra, en broma, es otra. Y para cuando menos lo pienses, ya estás brincando una línea. Es un tema complicado. Sí, es complicado, tema, pero importante de saber. Es un tema complicado. Importante. Habían para los que tienen hijos. Ok. Hay 3, ¿cómo se les dice? La regla de caballería. Aunque ahorita algunas te digan, no queremos que nos abras la puerta y todo. Cría caballeros. Oh, sí. Pero hay 3 reglas, o sea, hay una regla, la regla principal de la caballería, de caballería es, a las mujeres no se les pega. Claro. Ese es simple. Ni con el pétalo de una rosa. Así es. Pero es simple. A la mujer no se le toca. Puede que ella sí te vaya a soltar, porque va a pasar que te vas a pelear o la vas a hacer enojar. Pero no debe existir violencia de los 2 lados. Pero si ella te suelta uno, usted calmado y se hace para atrás y salga de ahí. Es preferible
Es preferible que tú te vayas con una cachetada a que te vayas con la policía. Nada más. Correcto. Claro. No, y lo importante de la educación en casa es el respeto. Claro. Y ahí sí es general, ¿no? Tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre, porque el hombre también, obviamente, se merece ese respeto. Claro. Entonces, es mutuo, ¿no? Y esa educación, pues sí viene de casa, Cari. Sí, totalmente. Pues bueno, oye, muy interesante el tema de hoy. Muy padre. Vienen más temas con la Secretaría de las Mujeres, porque sí estando ahí descubres que son muchísimas cosas. Así es, tienen muchos y muchas diferentes... actividades y muchas cosas muy padres, la verdad. Sí, que nos compartan también para pasarlos ahí en el... Señor productor, va a subir toda la información para que usted la tenga a la mano, para que esté a su alcance. Si es posible, hasta guárdelo en el celular por cualquier cosa. Más vale. Ojalá que nunca lo necesite, pero téngalo con usted. ¿Qué pasa, señor productor? Esta es frase, y es frase de una amiga. Ok. Dice, el condón es como una pistola. Y los teléfonos de emergencia son como una pistola. Vale mejor tener una y no usarla, a que necesitarla y no tenerla. Es correcto. Eso es muy cierto. Señor productor. ¿Sí? Pero tiene razón. Ten los números siempre. Sí, más vale, exacto. Porque luego sucede algo y en el celular. Caben muchos en el celular, claro. Ahí hay muchos, sí. Y es información gratuita. Sí, me parece. Ay, si tienes de la que vende joyería y aceites claro. esenciales, ¿por qué no tener el teléfono de ayuda para eso? Es importante. Claro. Y mencionar, ¿no? No porque digas, yo la necesito, no sabes en qué momento es para apoyar a alguien que veas a alguien en la calle, claro. O sea, en ese momento, y es más, si ves que le dan un golpe a alguien, en ese momento le hablas al 911, no te importa qué, o sea, pero sí es importante tenerlos. Pues bueno, ya nos vamos, Cari. Ya nos vamos. Sí, ya estuvo bien rico el cafecito. De hecho, aquí se escucha. Sí, la tacita. La tacita. Yo estaba tomé mi café súper a gusto. El productor quiere los anuncios. Instagram. Es cierto. Instagram. A ver, dele. Oye, sí, no hemos dado anuncios de nada. Instagram, Chalecito Guagua Villarreal. Síganos, por favor. Apóyennos compartiendo y dando like en las transmisiones en vivo. También en nuestro canal de YouTube. Ahorita en un ratito más le subimos el canal. Ayúdenos a dar seguidores para empezar también a subir material allá. Estamos subiendo la repetición de los programas en YouTube. Y Tatis Villarreal. Sí. Exacto, los mensajes de Los Ángeles. Oye, está increíble porque lo hemos mencionado. Tatis sí tiene esa conexión increíble y es tan acertada en sus mensajes. Así que si usted quiere recibir este mensaje tan bonito de Los Ángeles, positivo, que lo llena de energía, deje el nombre completo, su fecha de nacimiento. Vamos a pasar la información a nuestra hermosa Tatis, que es nuestra angelóloga, y ya ella nos regresa pues ya los mensajes, ¿no? Ya los vamos subiendo en la página para que usted pues se cargue de esa bonita energía que nos dan los seres de luz. ¿Verdad, Sí, Kat? es súper atinada, súper atinada. Sí, de verdad que sí. Entonces ya sabe, nombre completo, fecha de nacimiento, ahí en la publicación que sube el señor productor, que es los mensajes de Los Ángeles. Y también recordarle, oye, está pendiente, ni hemos subido la fotografía con nuestra ganadora de Guapureza, pero ¿sabes? Porque no hemos coincidido. Es más, si nos está escuchando, Ya usamos el premio. No es cierto. No, ahí lo tenemos, pero no se ha dado los tiempos. Está de que nos diga cuándo. Qué bueno que no es pastelería. Para entregarle el premio. Y tenemos otro de Guapureza, tenemos otro premio de Guapureza, señor productor. Tenemos varios premios y usted se los quiere clavar. Yo creo que es plan con maña el productor. Yo creo que sí. Pero bueno, Guapureza, que tiene unos productos increíbles, unas cremas, unos jabones
para cuidar nuestra piel de manera natural. Natural, sí, súper padre. Vayan a la página de Guapureza en el Facebook para que conozcan todos los productos que tienen. Además, es producto mexicano regio, es una marca regia, vale. Entonces, qué padrísimo, vamos a apoyar a esa marca y sobre todo a conocer el producto, ¿no? Claro. Al final es el que habla por sí solo. Por sí solo, ¿no? Sí, así es. Entonces, Guapureza, ahí lo pueden buscar. ¿Qué más tenemos pendiente, señor productor? Tachido Monterrey, que también son de los premios que tiene. Todos se le olvidan, señor productor, que ya estaremos, ya estará ahí comentando cómo pueden participar y ganarse están chidos. De los diferentes premios que tiene ahí. Con Tachido, vaya igual al Facebook, Tachido Monterrey. Ahorita lo comparto. Tachido MTY. Así vale. es. Bueno, ¿ya es todo? Yo soy la que anda bien distraída, ¿no? Sí, no, es el día, es el día. Es el día, señor productor. Muchísimas gracias, Cari. Gracias, Guagua. Próximo martes. Vale, nos echamos el chalo otra vez. Ya viene el mes de... Los niños. Sí. Y también vienen programas muy divertidos para que no se despegue usted y nos acompañe como cada martes en vivo aquí en el chalecito. Adiós. Bye bye.